Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría estar de nuevo con todos vosotros en Emisión Cero Radio, hoy dedicado al cine y a lo que, lo que el cine nos aporta, que es poder profundizar en el pensamiento también y revisar nuestras ideas, Y hoy tenemos la alegría y el placer de tener con nosotros a nuestro amigo Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás? La alegría es mía. Esto para mí, como dirían los clásicos, es un honor que me hayáis invitado a esta tertulia previa y posterior a un experimento maravilloso como es el que tenéis preparado de asomarnos a esa ventana que representa la pantalla del cine. Qué magia tiene el cine. También está con nosotros Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? A ti te gusta mucho el cine, ¿verdad? Me gusta mucho el cine. Vamos a ver ahora además una película de mis favoritas. Una de tus favoritas. Una película que se llama Pleasantville, del año 1990, dirigida por Gary Ross, y que además tiene al muchacho este que hizo de Spider-Man de protagonista, sí, ¿no? Tony Maguire. Y es una película que nos va a ayudar a entrar en este debate que tanto también le estás dedicando tu tiempo ahora, Carlos, a estas cuestiones, que es lo fácil que es realmente, porque es y nos parece el que otros decidan qué es lo bueno para nosotros, que otros piensen por nosotros, pero que de alguna manera también no deja de ser un espejismo, ¿no? Porque evadimos esa posibilidad del pensamiento libre. Sí, yo creo que en este mundo es necesario que haya un abanico, un degradé en cuanto a iniciativa propia, los que empujan o los que tiran del carro, y otros que o son el carro o se dejan llevar. Es necesario, yo creo, que todo sea así. Que después en la escala social, en la estantería de las valuaciones o evaluaciones económicas o de valor humano, haya que hacerlo, igual que hay niveles en los tumores, hay niveles en las personas, aunque la equivalencia no sea la misma. Es así, pero es necesario que en este mundo haya peones y que haya maestros, que haya alumnos que sepan apreciar lo que representa el maestro, y que haya maestros que les guste ser maestros porque les gusta enseñar, les gusta mostrar su experiencia, les gusta mostrar sus ideas, que con la idea, pues aquí podemos diferenciarlo, con la idea de presumir o con la idea de verdad de enseñar, no de dominar, sino de abrir caminos para que una mente pueda encontrar tantas soluciones o tantas posibilidades diversas. Pero qué difícil nos parece cuando nos encontramos en esa situación de enfrentarnos a una corriente dominante de pensamiento. Aunque una persona pueda ver tan claro que esa corriente dominante no es la acertada por muchos conceptos. Pongámonos, por ejemplo, pues en la tan reciente época en la que la esclavitud se consideraba como algo, en fin, aceptado por la sociedad, y de hecho aquel empresario que no tuviera esclavos para mejorar el rendimiento de sus empresas se veía como un idiota porque no aprovechaba estos recursos que existían. Aquellas personas que veían que era una absoluta aberración tratar a iguales como esclavos para trabajar gratuitamente para otros, claro, suponía muy difícil el ir contracorriente de algo establecido, e intentar quitar el vendaje a toda una sociedad que voluntariamente quería creer que eso establecido era lo bueno porque además era lo cómodo. Qué difícil es ir contracorriente, Carlos. Totalmente, o sea, inclusive ahí también hay personas que efectivamente tienen esa propiedad de llevar la contraria al tiempo, de darle marcha atrás a la moviola o al revés, acelerarla. Pero en esas diferencias, en ese imperio, en este momento cuando estabas hablando me estaba imaginando pues el mundo agricultor chino y a los emperadores y a los señores que no se les podía ver nada más que las zapatillas. Creo que muy importante a valorar es el degradé. En todo no hay negros y blancos, hay grises.
Y yo creo que esas personas, igual que la clase media es la que soporta los embates de un desarrollo social, más que los que a lo mejor no ven las cosas claras o los que las ven y la deforman, la clase media, en estos cerebros que han evolucionado, que han hecho evolucionar, que han hecho a esta gente que era esclava prácticamente, que vivían y le daban gracias al cosmos, como en China se veía, hubo que alguien que sin llegar a ser de los mandatarios tampoco era de los esclavos. Debió de haber ahí una liaison, un degradé que es fundamental que exista, pero incluso igual que una acción viene una reacción a base de un abuso constante, hay algo que el sistema nervioso, que la neuroplasticidad te dice esto no puede ir así, pero no en todos, efectivamente, no en todos sucede esto, no todos los cerebros son capaces de reaccionar ante un estímulo. Tú que juegas al tenis, y yo también, ahora que no nos oye nadie, pero tú que dominas eso, sabes perfectamente lo que es cuando te dominan y de repente sale una fuerza y dice esto no puede continuar así y subes a la red. Que es curioso y ahí está y nos sorprendemos a nosotros mismos. La película, preciosa película que vamos a ver esta noche, ¿por qué te gusta tanto, Gonzalo? Bueno, pues hablando de este tema, la película se va a ver muy claramente cómo a pesar de todas estas sociedades opresivas que oprimen a la gente, que como ahora estamos hablando de los esclavos, estas sociedades que se basan en ideales que no son correctos moralmente, acaban, al fin y al cabo, van a acabar siempre, van a acabar. Estas sociedades no pueden mantenerse porque no se sostienen sobre unos cimientos sólidos, sobre unas ideas éticas, unas ideas buenas que ayudan a todo el mundo. Este tipo de ideas van a causar que de alguna manera u otra acaben desplomándose estas sociedades. Estamos acostumbrados a conocer al revisar la historia, pues que las civilizaciones acaban eclipsándose fundamentalmente por la corrupción, ¿no? Por ese excesivo recreo en el poder y en la abundancia y que deteriora también las conductas. En la película que vamos a ver ahí ni siquiera es necesario eso, es de alguna manera lo que estabas comentando, Carlos, algo surge en la persona que pide más o que da más cuando menos se lo espera para abrirse hacia un camino en este caso, de libre pensamiento. Bueno, indiscutiblemente, yo siempre digo últimamente que me metí un poco más dentro de mi mundo endocrinológico, en la neuroendocrinología. Después en el último tramo, cuando estaba hablando de la resiliencia, que es una palabra que tuve que pensar mucho porque sería residencia o resistencia. No, la resistencia casi es lo contrario que la resiliencia. Sabemos que todos tenemos la capacidad de superar los sufrimientos y los malos tragos. Entonces, indiscutiblemente, el ser humano, después de analizar esto, yo digo que está hecho para ser bueno, está hecho para superarse. Tenemos todas las claves neurohormonales, todas las claves neurológicas que van a hacer un mundo psíquico. ¿Dónde empieza? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, teníamos que hablar aquí una clase de fisiología. Lo que sí sabemos, y está clarísimo, que desde luego el pensamiento positivo potencia todavía más la bondad y la positividad, ¿no? En pocas palabras, el pensamiento positivo hace crear las stem cells, las células madre del cerebro. Cuanto más cumplimos años, más difícil es. Pero hasta inclusive ese amigo tuyo que es médico y que está bordeando los 80, si sigue con la curiosidad que tiene, puede ser que se mantenga a nivel de que lo inviten a una tertulia interesantísima como la que estamos aquí los jovencitos manteniéndola. Pues sí, eso es mágico y milagroso. Si os parece, vamos a ver la película. Os animamos a todos que la veáis también con nosotros y enseguida volvemos para comentarla. Hoy, Pleasantville,
de Gary Ross. Una delicia de film. No os quedéis en la superficie de una historia de adolescentes, porque tiene mucha más profundidad. Y todo esto con olor a palomitas. Con olor a palomitas. Vamos al cine, amigos. Enseguida volvemos. There's a place where life is simple. People are perfect. And everything is black and white. Honey, I'm home. It's a place that's as far from reality as we can imagine. How about some marshmallow rice squares? Those are swell. But maybe it's a lot closer Let me see that. than we think. What happened? I'm not sure. Look at me. I'm pasty. Morning, kids. Better get a move on or you'll be late for school. I put blueberries in them just the way you like. We're in Pleasantville? No! We're supposed to be in school. We're supposed to be in color? What's all the commotion? Who's that? I didn't think you'd want to come here until we'd been pinned for a little while. You can pin me anytime you want to. Or maybe I should just pin you. She's a fine young woman. She would never do anything for us to be concerned about. From the creator of Big and Dave, What are you doing to these people? You can't do this to them. You're messing with their whole universe. Maybe it needs to be messed with, David. comes a story about the loss of innocence. I brought you something from the library. Gee whiz. And the power of change. What's outside of Pleasantville? There's some places where the road keeps going. Shouldn't cover that up. What is that? What's going on? It's rain. Honey, I'm home. New Line Cinema presents Look at my face. It'll go away. I don't want it to go away. Something is happening to our town. Jeff Daniels, William H. Macy, Joan Allen, Reese Witherspoon, and Tobey Maguire. So what's gonna happen now? I don't know. Pleasantville. What are we gonna do, Bob? Well, we're safe for now. Thank goodness we're in a bowling alley. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Acabamos de terminar de ver esta preciosa película, Pleasantville, esa alegoría de pensar que las cosas pueden ser mucho mejor, que el mundo en el que vivimos es un mundo deprimente, donde las cosas van muy mal, donde se han perdido los valores, y que, como hemos visto en la película, los protagonistas se sumergen en otra película, en una serie donde todo es agradable, ¿no? Como dice Pleasantville, y luego resulta que allí mismo descubren pues que el poder decidir por uno mismo y el aparente caos del que venían es donde está la verdad. Carlos, ¿qué te ha parecido? Cierto, estoy sorprendido por una película como esta, que no esperaba de ninguna manera que me impresionase como lo ha hecho. Efectivamente es una gran película, es una gran metáfora, es un estímulo de va y ven, nunca mejor dicho, porque dices, bueno, es mejor estancarse en el blanco y negro y no conocer más allá del blanco y negro, o vale la pena arriesgarse para conocer el relieve de la vida, a lo mejor antes de que te lleguen los años que te van madurando y que te van viendo hacer reflexionar sobre los colores, porque en fin, los colores al fin y al cabo para mí en esta película lo que han representado pues, es eso, es el provocar la experiencia antes de que llegue por sí sola, y eso es el evolucionar, esa expresión que yo he utilizado una vez de entropía libertaria. El ser humano crece hacia un equilibrio
que no sabe cuál es, dicen hacia la propia destrucción, hacia el propio equilibrio. Hay que pensarlo, ¿no? El equilibrio de la leña es la ceniza después de quemarse, pero ha dejado un trayecto muy importante, porque, como todos sabemos, no hay nada que se destruya, sino que todo se transforma. Y durante el tema, durante el largo trayecto de irse quemando poco a poco, es seguro que vas dejando algo. Que te quemes o no, es la ley de la vida en el planeta Tierra, lo cual no significa que uno desaparezca en el recuerdo o en el cosmos, que viene también siendo algo enigmático y que nos lo hemos dibujado, pero que no sabemos lo que es. Es como aquella película del mundo Cane, un poco te hace reflexionar, cuando aquellas ratas corren, se tiran por un risco, por un acantilado, siguen nadando y se mueren. Bueno, no creo que eso sea la vida. Nosotros, aunque a veces hacemos o aparece alguna rata que otra bípeda, no ese es el trayecto fundamental de la humanidad, sino evolucionar hacia los colores. Llevábamos tiempo conversando tú y yo acerca de, bueno, pues por mi parte intentando transmitirte una visión más optimista de la situación en que vivimos, y que, bueno, pues que siempre decimos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues yo creo que no es así, y espero que esta película te haya hecho también reflexionar a ese respecto, de que es tan difícil estar seguro que la realidad de uno está más cercana a lo que debe ser el camino recto y la verdad, y estar abierto a otras posibilidades que nos descubren horizontes que es que ni siquiera podíamos conocer, ¿no? Yo estoy totalmente seguro que el desarrollo, el lanzarse a las aguas profundas, esa frase que me ha impactado de alguna manera, no tengas miedo a las aguas profundas. Yo siempre digo, pero no pierdas de vista la costa por si acaso. En cualquier caso, a lo mejor es una retranca gallega que lleva uno en el gen. Pero uno no se puede lanzar de todas las maneras a por los colores de cualquier manera. La biología es el ejemplo de un orden que va buscando un desarrollo y que después se va a transformar en algo que no sabemos. La biología es solamente un soporte de la energía. Por eso el warning que yo diría en el desarrollo es que necesita ser medido. No puede ser un anárquico crecimiento, porque la anarquía celular lleva al cáncer. Por eso no quiero seguir hablando, porque quien nos tiene que hablar ahora es uno que yo me sé. Sí, Gonzalo, qué curioso en esta película que tanto te gusta, la evolución de los diferentes personajes, ¿no? Los principales protagonistas, estos hermanos que viven en su mundo real, aparentemente caótico, no sé si anárquico, Carlos también, pero que no entienden muy bien, y cómo evolucionan diferentemente, ¿no? La hermana que está en una aparente mayor superficialidad en este mundo que al principio le parece de juguete, encuentra una realidad que ella es desconocida, que es la del conocimiento y todo lo que eso aporta a su mente y a su evolución y felicidad. Y él, sin embargo, que veía el reflejo en este mundo de cuento agradable, el ideal, se da cuenta que incluso es mucho más rico aquel de donde venía, ¿no, Juan? Exacto, que cada uno de los hermanos evoluciona de una manera que diría yo contraria al otro totalmente, y ya de llegar de alguna manera, de formar parte de ella, ese
caos y lo que es la sociedad del mundo del que viene. Este mundo aparentemente anárquico en el que se supone que es el mundo en el que vivimos nosotros hace unos años ya, los años de la película. Pues ella se descubre a sí misma, descubre que hay otro tipo de cosas, que ella vale más como persona que como simplemente lo que era antes. Y en cambio él, de pasar de creer que ese era el mundo perfecto, el mundo al que quería estar, de intentar evadirse, porque al principio de la película se ve como él, cuando está oyendo a su madre discutir por teléfono con su padre, sube el volumen de la televisión para no oírlo, para ponerse inmerso en ese mundo perfecto, escaparse, en ese mundo ideal, escaparse, no darse cara a cara contra la realidad. Pues finalmente acaba teniendo que enfrentarse a esta realidad de una manera además muy física. Acaba pegando un puñetazo a uno de los personajes que va persiguiendo a la que acaba siendo su madre en este otro mundo. Y de esa manera ese es el momento en el que pasa a ser de color este personaje, porque ahí en la película está la mecánica en la que cuando se acaban descubriendo a sí mismos pasan a ser de color. Le pasa lo mismo a la hermana esa tarde cuando está leyendo libros y descubre que hay otras cosas aparte de las inteligente, Carlos, Gary Ross, el director, utilizar este blanco y negro para hablarnos de un mundo realmente bueno, en el que las personas no son conscientes o no llevan las riendas realmente de sus seres, y cuando juega con el color y se abren ya ese... Es sorprendente, de verdad. Es una sensibilidad que no he visto en ninguna película. No he visto algo parecido en El sueño del mago de Oz, cuando abre la puerta y entra en el mundo de la irrealidad / realidad. Algo verdaderamente muy entrañable, Decías cargada de matices, y hemos visto, incluso aunque el alcalde del pueblo de la serie de Pleasantville, del mundo agradable, era un semidictador, ¿no? Porque realmente tampoco no era un hombre malo, pero sí que no quería que las cosas cambiaran. Nos cuentan un poco, ¿no? Podemos acercarnos un poquito pues a la tragedia de los nazis y de los lugares en el que viven bajo las dictaduras, que les dictan exactamente lo que tiene que ser, y donde solo lo que tiene que ser es lo que puede ser. Y incluso vemos cómo queman los libros y todo eso. Ha sido un guiño muy interesante, ¿verdad? Cierto, es que no cabe la menor duda que yo he dicho, el orden no significa la rigidez. La autoridad no significa dictadura. Hay un principio de autoridad que hay que respetar. Hay un principio de tradición que se debe respetar también. La simbología selectiva, elegida, coherente, es algo que deberíamos defender por encima de todo. La tradición. Ahora bien, estancarse en blanco y negro, a pesar de que nosotros, sin darnos cuenta, buscamos películas en blanco y negro porque retrotraemos en el subconsciente el volver a la niñez o a lo pasado. Yo hablo mucho de que a base de vivir del pasado y del futuro no usufructuamos el presente. Y eso deberíamos... Ya ha pasado el presente. Ya lo que acabo de decir es pasado. El pasado es importantísimo. Sí, pero hay que tenerlo en cuenta para saber avanzar hacia ese futuro. Exactamente. Son los cimientos para avanzar a ese futuro. Exactamente, es el apoyo. Oí una frase muy interesante en la que escribían como las cosas, los descubrimientos que están cuando naces y en tus primeros años son la norma. Los que suceden cuando estás en tus años jóvenes, de los 16 a los 40, esos son los avances con los que vives, son tus revoluciones. Y a partir de esos 40, todos esos cambios son ya las cosas de ese mundo nuevo que se aleja de ti. Es fundamental, no la fantasía, inclusive la fantasía, pero la imaginación. Sí. Bueno, Einstein decía que la propiedad fundamental de la mente humana es la intuición. La intuición. Bueno, intuición es una mezcla de imaginación, es una mezcla de presentimiento, es algo que te monitoriza sin darte cuenta hacia algo más, no lo sé. Otra cosa que me llamó la atención en la película es
la figura del líder. ¿Cómo surge un líder cuando en realidad no tenía nada de líder antes de atravesar la pantalla, que también es otro símbolo? Claro. ¿No? Y que es un poco eso que también reconocemos y que grandes sabios han dicho, que somos milagros en nosotros mismos, somos seres únicos, capaces de lo imposible, pero no somos conscientes de ello, de saber, y además en muchas ocasiones de poder llevar al límite todo nuestro potencial, como este muchacho hemos visto, este personaje en la película, que de repente se convierte en un líder, un superhéroe, ¿no? que cambia las cosas, ¿no? Y capaz de defender al indefenso. De la forma más increíble, ¿no? Porque es que su personalidad muy bien lo hace, lo interpreta el actor, porque desde aquella mirada perdida, desde aquella face totalmente impersonal. El principio de la película, si os acordáis, cuando hablaba con la chica que en realidad resultaba que estaba en la otra punta del patio. Sí, que casi tartamudeaba y no comprendía cómo era posible. Los actores están magníficos. Este es Tobey Maguire, y hemos visto también a Reese Witherspoon, que te decía que ganó un Oscar además, y es que es una gran actriz, la niña, la que hace de hermana de no lo sabía. Sí. No lo sabía. Y el que hace de padre en la serie también es otro actorazo, William Macy, que está espectacular, y Jeff Daniels, que es el muchacho el hombre que regenta el bar. El bar, también, iba a hablar de que él, descubre es otro personaje en el que el director también pues pone en él todo este sentido de la creatividad, o el potencial de la creatividad oculta, ¿no? Porque él no tenía ni idea de lo que podía hacer. Solitario, impersonal, de levantarse, trabajar y volverse a dormir, que de repente empieza a fijarse en puntos de estímulo y sale ese otro yo que todos llevamos, eso que estábamos hablando antes, de todos tenemos el programa de ser buena gente, pero que depende muchísimo de cómo después nosotros hagamos la interpretación y con qué buena, mala gente nos podamos reunir. Entonces surge otra meditación acerca de mala gente. ¿Es mala gente o mal informada buena gente? Exacto. En potencia? Aquí nos cuentan una versión de la mala gente que a mí me gusta mucho, que es básicamente la maldad que proviene del miedo, del temor al cambio, del temor a lo desconocido. Eso se ve muy que es ese reflejado miedo, además, sobre todo cuando es en grupo, en masa, todo el mundo asustado. Bueno, pues vamos a la violencia, que es la solución, como para decir, con esto acabamos con todo. Y realmente lo que están muertos de miedo, porque las cosas cambian, porque ya nada es lo que uno prevé que va a ser. No se sabe, como dicen al final en la película. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Tú sabes qué va a pasar? Pues no lo sé, ¿no? Eso se ve muy reflejado en el personaje del padre, que vemos que, o sea, él está de la parte de los que serían los malos, los opresores, pero cuando está hablando con su hijo en la celda, le ves que en realidad no es que sea él malo, sino que simplemente no entiende, tiene miedo, no comprende lo que está sucediendo. Han cambiado las cosas. Han cambiado las cosas ya. ¿Dónde está mi cena? Y no pueden volver a ser como antes. ¿Y qué me dices? Como celta que soy, o suevo, porque Galicia siempre presume de celta, pero podíamos presumir de suevos también. De rain, de la lluvia. Qué cosa más fantástica, qué símbolo más extraordinario de calarse hasta los huesos de agua. La lluvia, señal de cambio. Esa agua, ese agua, que, muy bien. Una película que emocionante. Limpia, que depura, que renueva, ¿no? Ese que rompe, además, porque es como Begin the Begin, ¿no? Pues es todo eso que estábamos hablando la de vida. Revolución, innovación, reforma. Que hablábamos del personaje, de nuestro personaje de Papa Francisco. Bueno, pues surge en esta película estos tres aspectos, inclusive lo que también hablábamos de perdón, de por favor, de la disculpa en un momento determinado, como uno solicita, es decir, nos hemos confundido. El matrimonio, el decir, bueno, entonces ¿qué hacemos?
No lo sé. Begin the Begin, otra película. ¿Cómo interpretáis el que el alcalde en un momento dado, cuando ya no sabe qué hacer, la salida es dictar? ¿Por qué hay alguien que cómo puede nadie justificar el dictar qué es bueno y qué no es bueno para una sociedad, más allá del respeto de los unos a los otros, o aquello que tenemos nosotros recogidos en la Declaración de los Derechos Universales, defender unos derechos universales y también unas obligaciones que terminan donde comienza la libertad de uno, termina donde comienza la libertad del otro. Pero aquí el alcalde intenta en un momento dado decir, bueno, pues nada, claro, la única solución aquí es decir qué es bueno y qué es malo. Sí. Y claro, para que las cosas no sigan cambiando, lo que hago es limitar y prohibir actitudes, prohibir músicas, prohibir colores. Bueno, efectivamente, lo más fácil es el no. Sí. O inmediatamente el... Bueno, ya veremos, que es como prolongar en el tiempo, no dar una solución. Entonces, cuando estaba viendo al alcalde, además lo ponen con una masa. Sí. Una masa siempre humana. Muy curioso, siempre la cámara cuando da al alcalde está siempre por debajo de él, exacto. para hacerle esa... Es un contrapicado para elevarle, ¿no? Esa sensación de elevación, de potencia que imponen los demás, ese momento en el que entra en la peluquería y se levanta el señor de la silla. Señor alcalde, siéntese usted. No podría quitarle yo el sitio y se sienta de todos modos. Ese momento define muy bien al político, también. No, hombre, no, por Dios, ¿cómo voy a quitarle yo el sitio? Voy al tío y se sienta. Y dice una cosa y inmediatamente todos los demás dicen exactamente lo que le ha dicho. Y dice la otra y los otros dicen lo que ha dicho. Como usted decía. Eso me hizo recordar aquello de cuide el noble o principal la orden antes de dalla, pero si la dielle mal, mantenella y no enmendalla. Claro. Entonces, no vaya a ser que se vea que has cometido un error. No obstante, se mueve, que es la parte positiva de mantener un criterio cuando uno lo tiene. La verdad es que se ve que una película está bien hecha cuando con solo esa escena y ese propio diálogo puedes definir perfectamente un personaje. Está muy bien dirigida. Está muy bien dirigida. Yo estaba el momento de la manzana, que pasa un poco desapercibido ahí cuando él la muerde y no sé cuántos, que luego nos vuelve a repetir el señor de la televisión y le señala... Nuestros protagonistas en el mundo de Pleasantville, los jóvenes enamorados van al parque de los enamorados, el Lover's Lane, y entonces ahí hay una manzana, ¿no, Gonzalo? Una manzana de color y la novia, la pareja le ofrece a él una manzana y le dice, dale un mordisco. Ese momento pasa así como desapercibido al principio y luego se nos resalta cuando conversa él con el señor de las teles, el personaje ese misterioso que aparece al principio de la película. Mágico que es el que les hace ese tránsito, meterse en esa serie. Pues ese personaje resalta en ese momento, dice, pero si yo no he hecho nada, este cambio, ¿qué pasa este cambio? Yo no he hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? ¿Y esto qué es? Y se ve ahí al chico mordiendo la manzana. No te mereces este paraíso, le dice. Es como si la conciencia, es como la autocrítica inconsciente de que algo está sucediendo, aunque tú no lo tengas, no lo reconozcas. Que la perfección, por muy buena que sea, por muy ideal que sea el sitio, en realidad vamos el ser humano a intentar salir de esa perfección, pero no porque no nos guste la perfección, sino porque es que no existe la perfección. En realidad es una cortina que nos nubla de lo que es en realidad el conocimiento. Esta gente creía que era feliz, pero no lo era porque no sabía que no lo era. Claro, sí, eso efectivamente. Bueno, yo creo que esto trasplantado al mundo de hoy no es más que un aviso, y es que estamos pasando una crisis, no aquí los españolitos, una crisis en nuestra regioncita área, no, mundialmente hay un movimiento de que esta sociedad que nos han montado, que todos tenemos culpa en esta historia, nos dejamos llevar un poco como los blancos y negros de la película, los de Pleasantville, No, tenemos todos un compromiso, no nos comprometemos, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Efectivamente, es bárbaro el final de la película, volvemos al entorno
que se considera real, donde el muchacho encuentra a su madre en los 40 años, que se va a ir con otro jovencito, pero que al final pues la ha dejado o lo que sea y está en casa. Y entonces es un poco lo mismo que ha sucedido dentro de ese mundo de ficción, dentro de la película. Sí. Y es que ella dice, porque yo lo tenía todo, tenía mi casa, tenía mi coche, y es el propio chaval el que le dice, eso no es lo importante. Tu vida no es de tener una casa y tener un coche, es que eso no es. Casi ¿no? Él es el mayor y ella es la pequeña. Qué bueno, ¿eh? No, se invierte en los términos. Es que la vida tenía que ya ser de otra forma. No, la vida no tiene que ser de ninguna forma. La vida es lo que hagas tú de ella. Eres tú mismo, ¿no? Tú haces tu vida. La vida no tiene que ser de tal manera, no tiene que seguir unos esquemas. Es un poco taoísta la introducción de la película. Cuando comienza, vemos al protagonista en diferentes clases del colegio, donde les están hablando pues del presente, que es muy el presente que estamos viviendo ahora, ¿no? Desempleo, cuando terminéis la carrera va a ser muy difícil que consigáis un empleo, se está pasando francamente mal en muchas partes del mundo, y siguen las guerras por aquí y por allá. Total, que es un panorama que dices, pues es claro, es exactamente lo que hay. Por eso él intenta evadirse de ello, para reconocer, gracias a ese ser mágico, que lo hemos visto eso en otras películas también, qué agradable sería tener ese ser mágico, que lo tuviéramos nosotros también, para que nos pusiera en ese espejo, que nos hicieran ver que las cosas no son tan malas, porque depende de ese potencial que tenemos cada uno de nosotros. Ese ser ¿no? mágico representa esa gota de cambio que es necesaria para que todas estas sociedades que están construidas sobre pilares que no funcionan se desarmen totalmente. O sea, ese ser mágico es el que les envía a ellos a ese mundo y les hace cambiarlo, porque es curioso que en cuanto... No, es darte, yo desde mi punto de vista, es darte la oportunidad a ti mismo. Exacto, de ser más consciente, de ver, como dicen los anglosajones, the whole picture, ¿no? Sí. Ver todo el panorama, que no solo la parte si que solo ves un enseñar. Trocito no te das cuenta de todo cuando lo tienes toda la perspectiva, concho, pues que no están tan mal las cosas, ¿no? Sí, polidimensional, porque el pensar, cuando hablamos de colores, podemos pensar en lo de aquella canción de el Rose Garden. No, o sea, esta vida no es de colores y nada más. Los colores hay que trabajárselos, como los cuadros. Hay Me que gusta irlos también pintando. la escena en la que él está viendo esas obras de arte, el señor de la cafetería está viendo las obras de arte que le está enseñando el protagonista y dice... Qué bonitas, qué bonitas. Yo es que no voy a poder hacer nada así. Y entonces le dice el protagonista, no, pero es todo práctica. Y dice, no. Es que ¿dónde voy a encontrar yo esos colores? No se dan cuenta de la suerte que tienen con esos colores. bien. Claro, sí, al principio el muchacho se pensaba que como que se pensaba mal pintor y que no iba a poder, diciendo que no tiene que esos ¿Dónde voy a colores. encontrar yo esos colores? Y de alguna manera volvemos a ese tema de todas las cosas que tenemos que no nos damos cuenta, no las apreciamos. Que no apreciamos. Sí, Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Nos hemos montado un mundo que solamente podemos pensar, como dije una vez en alguna charla, o a lo mejor lo pensé, que es como charlar muchas veces. Y cuando vamos medio dormidos en el metro a descansar para volver a meternos en el despacho al día siguiente. Entonces, este momento que tenemos ahora es realmente harto complicado y very seldom el poder lograrlo. Es una suerte tener un padre, tener un hijo, tener un amigo que de repente se reúnan para ver una película y en vez de decir, he tirado el vaso de agua, perdóname, a ver si lo crees, que me tengo que ir. Sí, que bueno. Tenemos todavía el placer, el interés, el aim, que es otra palabra que me gusta mucho en inglés porque es muy corta y el dice ánimo mucho. y el gusto y el... Bueno, y la energía. La energía, el aim, ¿vale? De seguir degustando esto como quien se come una alita de pollo y que dure mucho. Sí, es que al final una película buena es la que no solo ves, sino de la que luego hablas. Sí, ciertamente. Porque si no te mueves, si no te hace pensar, ¿para qué sirve? Totalmente. Pero fíjate tú que en este momento somos 3 personas pensando que sirven casi de líderes, porque cada uno estamos encadenando una serie de conclusiones que muchas veces no lo hacemos porque quedamos
en stand-by position y de ahí no pasamos, o no se nos ocurre, o no se les ocurre. Nos volvemos a meter en ese sueño. Exacto, nos metemos en blanco nos y negro. otra vez en blanco nos para quedamos mí otra vez en blanco y negro, exacto. Es sumamente importante. Muy bien llevado, muy bien llevado. Podríamos seguir hablando, elucubrando y sacando matices y comiendo palomitas que vamos Bueno, la radio ayuda mucho a hilar las ideas también, ¿verdad? Es que tiene una magia espectacular también, muy bien. el poder llegar a todos vosotros y compartir este rato con nuestros amigos Carlos y Gonzalo, para comentar esta película que, bueno, voy a salir un poquito a la superficie. Hemos visto mucho de la estética de los 50. Qué bonito es el diseño y la estética de los 50. ¿Os gusta tanto como a mí? Sí, a mí comparado con la estética actual, oye, sé que vamos a evolucionar, pero vamos, esa estética un poco acartonada, si quieres, de cómics, porque está todo muy bien perfilado. Exacto. Qué líneas, líneas curvas, qué colores. Un sentido de orden, los una colores timidez. Esos, el baby blue que tanto se usa, muy bonito. El vestido, la forma de hablar, el comportarse, yo creo que se utilizaba más el please, aunque los ingleses siguen utilizando el please y el thank you mucho más que nosotros. Me da a mí la impresión, en general. Pues no seré yo quien nos dé las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti primero, antes de que continúes. No gracias a ti por esta idea que has tenido. No digo que espero que os haya gustado la película, porque sé que la habéis disfrutado mucho y va a dar mucho que hablar. Seguro que vamos a referirnos a esta película muchas veces y esperamos, nos vamos a ver pronto para ver otra película y seguir que comentando. Por cierto, ¿no? hablando de esto, de lo fantásticos que eran los años 20... 50, perdona. Los 20 también. Sí, es que me confundí. Cualquier tiempo pasado fue mejor, vamos a terminar hablando. Bueno, para eso Midnight in Paris. Midnight in Paris, una película de por eso he dicho yo lo de los Woody años Allen, 20. que te va a encantar, Carlos, que a vosotros, los que no la hayáis visto, os la recomendamos, sí. Porque va de eso, va de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y una vez más, para darnos cuenta que siempre lo importante es el presente, que no se nos escape ni un minuto de felicidad, Carlos. Certainly. Y yo quiero decir, antes de terminar y que cierres, que digas hasta pronto, ¿sí? Lo importante de este triunvirato que hemos formado aquí de diferentes edades. Un señor que está ya buscándose la parcela en Júpiter, otro que tiene muchísimo que conducir y un chaval que me ha encantado desde que lo conocí, con una idea de superación, de aprender y de concluir y de opinar con un sentido que es encomiable y modélico. Pues muchísimas gracias, sí, aquí estamos en 3 peldaños, 17, no te emociones, Gonzalo, bueno, sí, emocionate, que es fenomenal, 17, 52 y 70 y pico, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Hombre, porque me importa porque están 78. Están tan bien llevados. 78 años de sabiduría. Tenemos aquí unos cuantos años de sabiduría, que además... 78 años de curiosidad. Pues muchísimas gracias y como decía Carlos, que llevéis una vida saludable y sostenible y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Gracias hasta a pronto. todos. Hasta luego.